Y hablando del tema y lo que tiene que ver con la industria, nos podemos ahora referir acá a la cuestión meramente local. Vos sabés, Diego, que el viernes pasado se llevó adelante una inspección en la planta Atanor, ¿no? Recordemos que Atanor este, es Sufrió una un empresa, accidente allá en marzo. claro, en el mes de marzo, donde están suspendidas las actividades desde aquel entonces debido a una cautelar que dio lugar la jueza Bancalari por presentar eh, me sale la palabra anomalía en el tema de la seguridad y el medio ambiente, ¿no? Y el viernes pasado se hizo una inspección. Por tal motivo ya estamos en comunicación con quien es abogado ambientalista del Foro Medioambiental. Él es Fabián Maggi. Fabián, Martín Ricardini, Diego Collau y Pablo Gordillo te saludan. Muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, perdón, Martín, y a todos los que están en la mesa. ¿Cómo andás, Fabián? Muchas gracias por Bien, atendernos y disculpa la demora nos demoramos un poco en llamarte. Habíamos pactado la entrevista un poco más temprano, pero bueno, se nos, no hay problema, no hay problema. bueno, Fabián, nada, comentanos un poco, estábamos haciendo acá una intro de la situación de Atanor, ¿no? Y de lo que fue la inspección del viernes pasado ahí en la planta, pero por ahí para contextualizar un poco cómo es la situación o los antecedentes, si se quiere, eh, jurídico o ambientales desde el punto de vista eh, de la situación misma, ¿no? Perfecto. Sí, ¿Cómo estamos cómo llegamos al viernes, quiero decir? claro, exactamente. La mayoría de ustedes recordarán la explosión de este pasado 20 de marzo, pero lo cierto es que hay antecedentes, como vos bien indicabas, que nos tienen que remontar tiempo atrás. Y esos antecedentes Claro, tienen un valor muy particular porque la culminación del estudio de todos esos antecedentes tuvo como resultado la sentencia que dictó la doctora Bancalaris en el año 2023, es decir, previa al accidente, donde determinó que la empresa Atanor desarrollaba su actividad industrial en un marco de ilegalidad. Y falló de esa manera porque pudo comprobar que la empresa no reunía los requisitos legales para desplegar su actividad industrial y que además había impactado severamente en el ambiente, tanto en el río Paraná como en el subsuelo y en el suelo. Esa sentencia después fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, que incluso la amplió, es decir, hubo una sentencia de segunda instancia que condenó a la empresa Atanor por daño irreversible al río Paraná. Esos son los antecedentes que ya escapan a cualquier afirmación nuestra y cuentan con la aprobación del Poder Judicial, es decir, dejan de ser meros dichos de FOMEA, de las personas que trabajamos con FOMEA, de los representantes de los vecinos, porque nosotros además de FOMEA representamos a los vecinos afectados. En ese marco ocurrió la explosión del 20 de marzo, que todos ya conocen, y también motivó la inspección del pasado día viernes, que si quieren paso a contarle un poco qué es lo que sucedió ese día. Fabián, te hago una pregunta antes de pasar Sí, a lo que fue el día viernes de la inspección. sí, Eh, para la audiencia y para nosotros también, ahí, sí. ¿qué tipo de producción hace Atanor? ¿Qué químicos, no? Son químicos, pero ¿qué es lo que se manipula? Eh, Bueno, y si están eso prohibidos a es un dato nivel. muy importante a tener en cuenta, ¿Y qué es lo que se porque, encontró también? Perdona que te pregunte, ¿cómo cuáles no? fue, No llegué a escucharte. no, y cuáles fueron los, este, los químicos o los herbicidas que se encontraron, que son los que están prohibidos? Bien. Perdón, Eh, tanto en el lecho del río como en el subsuelo. Bien, bien. Bueno, la empresa Atanor se dedica al rubro químico, ¿no es cierto? Elabora sustancias químicas, específicamente aquellas que son para tratamiento de cultivos, es decir, herbicidas, insecticidas y fungicidas, lo que comúnmente se denominan venenos. Y es muy gráfico utilizar esta palabra porque cuando hablamos de venenos, todo el mundo comprende de qué estamos hablando. Estos venenos hoy en día se denominan con palabras ya más técnicas y entonces por eso se escucha hablar de biocidas, fitosanitarios, insecticidas o fungicidas,
pero en definitiva engloban la categoría de lo que todos conocemos por venenos. Hay un abanico de sustancias muy grandes, pero obviamente las que mayor preocupación llevan son aquellas que se han sido detectadas en el agua y en el suelo. Principalmente la molécula que está omnipresente en todos los análisis y a distancias muy grandes de la empresa y a profundidades mayores a los 60 metros en el agua subterránea es la atracina. Justamente porque la comunidad internacional, la comunidad científica tiene probado que la atracina es un veneno que tiene una capacidad de dispersión enorme. Pero también se han encontrado rastros de 2,4-D, de cipermetrina, difluralina, todos nombres técnicos que por ahí a la audiencia es normal que no los conozcan porque se usan en los cultivos, ¿no es cierto? Pero vuelvo a repetir lo mismo, hay que englobarlo bajo la categoría de venenos. Y eso es lo que enciende la alarma de preocupación, de salud pública. Pero no porque lo decimos nosotros, porque algún vecino se queja, sino porque los científicos, los profesionales, los médicos que han intervenido en la causa, así lo dictaminan, digamos. Hay un material probatorio producido durante casi 10 años de trabajo del Poder Judicial Provincial y de la Justicia Federal, donde se han ido recabando todos estos elementos. Por eso es importante que abordemos el tema con la profundidad y el cuidado que requiere. Cuando ustedes escuchan alguna información que surge de este expediente, hay que tener en cuenta que no es la simple opinión o de un abogado o de un ambientalista o de algún vecino, sino que son elementos que tienen su respaldo probatorio ratificados por el Poder Judicial. Perfecto, Fabián. Ahora, Fabián, y puntualmente adentrándonos en lo que fue el día viernes, Sí. en donde participaron de la visita a la planta, ustedes, eh, estaban también los trabajadores, estaba la jueza, bueno, más o menos, ¿qué impresión te llevaste vos, digamos, de eso? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una de las pericias con mayor profundidad que se ha realizado en el último tiempo. La medida, la verdad, que se ejecutó de una manera aceptable. Los peritos que están a cargo del procedimiento son profesionales con mucha experiencia y fueron los que guiaron el recorrido y realizaron las preguntas y las objeciones necesarias. Nosotros nos llevamos una buena impresión de la labor de los peritos. Creemos que se evidenció en esa recorrida que hay cuestiones que la empresa no está trabajando como corresponde, que hay desvíos fundamentalmente en la cuestión residuos peligrosos, hay de lo que se denominan inconsistencias en los registros, hay situaciones de vulnerabilidad con respecto a los residuos líquidos que genera esa empresa. Y una de las cosas que más nos llamó la atención y se lo hicimos notar al perito Homero Bibiloni, que dirige el equipo, es la eh, tremenda cercanía que tiene la planta de insecticidas, la planta donde se producen los venenos más agresivos para la salud, la tremenda cercanía que tienen a las viviendas del barrio Química. Si bien todos conocemos el emplazamiento, sobre todo los que trabajamos en esto, pero la verdad que es escalofriante ver desde dentro, desde el lugar mismo de producción de la planta de insecticidas, los frentes y las ventanas de las viviendas del barrio Química. Y nosotros esperamos que esto sea especialmente tenido en cuenta por parte de los peritos al momento de emitir su dictamen. Fabián, y con respecto por ahí a una cuestión también, por ahí más que rosa, lo político, eh, ahora, ustedes, digamos que de máxima lo que aspiran es que la planta se traslade. ¿Cómo se soluciona, cómo se solucionaría este problema, ¿no? Teniendo en cuenta que también está la situación de los trabajadores que quieren laburar, bueno, y la cuestión del medio ambiente, ahí, Claro, cómo se- exactamente. Es necesario tener en cuenta estas dos necesidades, tanto la protección del ambiente como la fuente de trabajo. Nosotros no perdemos de vista la necesidad de generar incluso más fuente de trabajo y el inconveniente que genera indirectamente y por responsabilidad de la empresa hacia los trabajadores, porque los trabajadores no tendrían por qué tener reducido su sueldo porque la empresa tiene
sobrada capacidad económica para mantener el sueldo de los trabajadores. Más aún, la ley le obliga a mantenerlos cuando haya cuestiones de contaminación con efluentes, aunque en este caso no está ocurriendo eso. Claro. Pero al margen de esto es bueno el momento y buena tu pregunta para que la gente pueda conocer de boca nuestra que nosotros no estamos pidiendo que se cierre la empresa, sino la relocalización. Por eso, en nuestras últimas presentaciones judiciales, hemos insistido en que la empresa de una vez por todas deje de tener de rehenes a los trabajadores, a los vecinos y al ambiente y proceda a la inmediata relocalización de la empresa. Si se tomara esta acertada decisión, lejos de perjudicar la fuente de trabajo, se generarían más fuentes de trabajo porque es obvio que para trasladar una empresa se requiere mayor mano de obra que solamente para hacerlo funcionar. Pero además, me gustaría agregar también, porque quiero resaltar la responsabilidad de la empresa que, vuelvo a repetir, toma de rehenes a los trabajadores y a los vecinos, la responsabilidad de la empresa y el hecho lamentable que se vivió incluso durante la misma inspección. ¿A qué me refiero? La responsabilidad de la empresa en que reduce personal, trabaja por debajo del límite necesario de cantidad de gente que tendría que estar dentro de la planta cuando la planta está operativa. Eso sucedió y fue probado en la planta de fluentes de tratamiento líquido, que al reducir el personal, la planta empezó a funcionar con fallas. Y quedó probado también en el siniestro del 30 de marzo, donde había un solo trabajador a cargo de toda esa planta de atracina, cuando como mínimo tendría que haber dos. Para ahorrarse eso, pusieron uno solo en ese turno. Y además, con total temeridad, con total malicia, los directivos de la empresa acusan al trabajador de ser el responsable del siniestro del 30 de marzo. Lo hicieron frente a nosotros, lo hicieron frente a la gente del sindicato que estaba en la medida, a los jueces y a los del Ministerio de Ambiente. Acusaron al trabajador de la responsabilidad del accidente, diciendo que no hacía caso de las alarmas y que dejó una válvula abierta. O sea, en esas condiciones de falta de operatividad que dejan a un solo trabajador, después además tienen el valor, el coraje de echarle la culpa de semejante siniestro al trabajador que estaba haciendo lo que podía en ese momento. ¿Se entiende lo que explico? Perfecto, Fabián. Recordemos que estamos hablando con Fabián Maggi, él es abogado del Foro Medioambiental, está representando propiamente dicho el Foro Ambiental en la cuestión que tiene que ver con la empresa Tanor. Ahora, Fabián, te hago una pregunta más para ir cerrando y no molestarte más ahí. Por ejemplo, viste que nosotros estamos emplazados dentro de lo que es el cordón industrial. Sí, Viste, y vos ves, está lleno de industrias, ¿no? sí, Que genera mucha fuente de laburo y demás, pero particularmente, por ejemplo, ¿qué tiene Atanor? Yo sé que produce sí, y genera estos venenos, como vos los sí, calificás, que no tenga o que no contamine, qué sé yo, cualquier otra empresa. Desde el puerto, yo soy laburante del sí, puerto, desde el puerto, Somisa, bueno, en sí. fin, ¿Cuál es la diferencia? Te entiendo la pregunta. Mirá, claro, la diferencia fundamental es que Atanor tiene cierta divulgación de lo que sucede y las otras empresas no. Fíjate que ustedes eran el único medio que estaba parado el día de la inspección judicial. Hay como le dan la espalda a este tipo de situaciones. ¿Y cuál es la prueba contundente de eso? Que todas las otras empresas que vos nombraste también están judicializadas con juicios ambientales y también tienen enormes desvíos ambientales, que están probados también los hechos de contaminación. Pero lo que pasa es que la ciudadanía no conoce ese trabajo, no conoce esos resultados de laboratorio de lo que sucede con Siderar, no conoce lo que sucede con el PETCOP, que el puerto acopia indebidamente y que lo hemos denunciado en la justicia federal. No es que el trabajo claro. de los profesionales que están a cargo de esto está dirigido contra Tanor por una cuestión de animosidad. No es cierto, eso está dirigido contra todo, como bien nombraste, contra todo el cordón industrial. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Que cierren las industrias? No, no ese es el objetivo. El objetivo es que las industrias controlen esos desvíos ambientales y justamente lo controlen a través de las inversiones adecuadas.
las empresas lo que hacen es externalizar sus ganancias. Se llevan dinero que deberían invertir en controles y en calidad ambiental, se lo llevan a sus cuentas bancarias y lo paga la sociedad toda en daño ambiental y en daño a la salud pública. Eso es lo que intentamos revertir. Ah, perfecto, Fabián, perfecto, porque es viable esto que vos planteás, ¿no? Porque yo personalmente, Fabián, considero que sin industria no hay nación, ¿viste? Tal cual. Entonces por ahí, ¿viste? Por eso la pregunta, digo, ¿cómo haces para conciliar esos intereses, ¿no? Tratar Tal de cual. desarrollarte y proteger el ambiente, porque por ahí yo, cuando, esto es un pensamiento personal, cuando veo que desde los países desarrollados nos exigen por ahí a nosotros, que todavía no estamos desarrollados, que apliquemos todas las medidas ambientales, o bueno, yo digo, bueno, viejo, dejen que nosotros desarrollemos nuestra industria para, para también llegar a una misma calidad de vida, ¿no? En un punto. Por eso era la Tal cual. pregunta. Ahí son dos niveles de debate distintos, digamos. Uno, el del ámbito internacional, que vos bien destacás, y es cierto, digamos, hay una deuda de los países desarrollados hacia los subdesarrollados que se debería tener en cuenta también. Claro. Y el otro tema es lo doméstico, lo local, ¿no es cierto? De cómo nos manejamos nosotros ante nuestros propios recursos naturales, ante nuestra propia salud pública. Son dos ámbitos de debate distintos, pero coincidimos en que la industria, y sobre todo la industria pesada y el desarrollo requiere, una nación requiere de eso, digamos, no hay ningún lugar a dudas, está lejos del espíritu de FOMEA, que de hecho, y es bueno recordarlo, FOMEA, sus socios fundadores y sus primeros integrantes, son todos trabajadores del cordón industrial, no son personas que vienen de otro rubro, son trabajadores del cordón industrial, pero hay que saber que la protección del medio ambiente comienza en la higiene y seguridad de la planta, y el trabajador es el primero que debe gozar de un ambiente digno de trabajo. Si el ambiente del trabajador está contaminado, la contaminación se va a ir para el exterior. Y en Atanor y en Siderar y en otras industrias se han dado casos de trabajadores afectados. Nosotros, en el caso de Atanor, tenemos la prueba concreta de una persona que me reservó un nombre que falleció por contacto laboral con nefrotóxicos. Se le secaron los riñones. Y eso está documentado en el expediente. Entonces, en eso es en lo que queremos trabajar. En el cuidado del ambiente, de la salud pública y que el ambiente laboral sea óptimo para el desarrollo del trabajo. Bueno, Fabián, nada, te agradecemos por estos minutos, ha sido muy claro. Muchas gracias acá de todo, del equipo de la producción, y bueno, decirte que de lo demás estamos en contacto para ver cómo sigue, la cuestión. Gracias a ustedes por interesarse por estos temas y proponer espacios para estos debates, que hay mucho para conversar sobre el tema. Muchas gracias, Fabián, un abrazo. A ustedes, hasta luego. Bueno, y pasaba Fabián Maggi, abogado que representa el Foro Medioambiental, que nos comentaba un poco, hacía un poco de historia, lo que tiene que ver a la situación de Atanor y lo que pasó el último viernes con el tema de la inspección. Se queme por ti, el agua limpia la arena, amarte fue mi condena, la sombra del árbol evita que mi alma se queme por ti, amarte, quererte, desearte, conocerte, todo eso es lo que yo pido, poder olvidarte y seguir, amarte, quererte, desearte, conocerte, todo eso es lo que te pido, poder olvidarte y seguir.
pará. Pero voy yo. Ah, te vas, sí, tomátela. Bueno, compañeros, ¿Qué te parás? estamos llegando al final de una nueva emisión de ¿Qué te parás? Otro día lunes. Han pasado 2 entrevistas interesantes. Sí, hay un mensajito, perdón. Buenísimo. Eleonora Ramírez, fiel oyente de Radio del Acuerdo, escucha los viernes, escucha los lunes. Saludo a los tres. Y Huguito Bonilla también, otro fiel oyente, excelente nivel de entrevistas. Abrazo, gran abrazo, Huguito, querido. Qué grande, Hugo. Algo tiene que ver con el tema ambiental también. Que tendríamos que volver a llamarlo y preguntarle a ver qué está la situación, las presentaciones que han hecho junto con otros compañeros acá en el Ya tenés Consejo. tema para el lunes que viene, mirá. Tenemos temas, sí. Acá está A ver trabajando si para el eso- lunes que viene. Es excelente como está No, trabajando. impresionante. Y un hallazgo, un No hallazgo. sacan nada y va. Ah, pero eso es costumbre, nada más. Lo vamos a hacer, lo vamos a pulir, facha. Dale, vamos a todavía. Nada, escuchá. Bueno, compañeros, creo que estamos o no. Estamos. Te salió Ustedes adentro. manejan. Ustedes manejan. No, nos tenemos que despedir si el productor o lo están robando o llegó la esposa, una de dos. No, nos despedimos hasta el próximo lunes. Sí, próximo lunes, 18 horas. Perfecto. En vivo, como corresponde. Bueno, muchachos, hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Nos vemos, buen fin de semana, buena semana para todos. Hasta el próximo lunes. Say she ain't down with chick back there when we in town.